de lo que allí pasa, estamos en medio de la peor tragedia humanitaria de país alguno, salvo que lo de Haití pueda ser considerado una tragedia permanente, digamos que lo es. Se prevé que hay la posibilidad pues, de que en 1 o 2 años pueda haber 7 millones de venezolanos emigrando por allí. Ya tenemos 4,5 millones. Se dice fácil, pero es que ningún país sufrió esto que está sufriendo Venezuela, por los disparates de esta clase de, nosotros lo llamamos malandros, o sea, el malandraje, la delincuencia organizada que significaron los rojos, que no es aquellas ideas del marxismo, del comunismo, no, estos son ladrones de oficio que asaltan el poder de Estado y lo transforman en un botín personal. La gente a veces no tiene idea de lo que significó la corrupción del chavismo. En estos días leí una nota que decía, en Ecuador se han perdido 3.000 millones de dólares por efecto de la corrupción. 3.000 millones de dólares tiene más de uno de los altos jerarcas chavistas. Individualmente se han robado miles de millones de dólares, porque quizás no se sepa que lo que pasó por las manos de Chávez y Maduro son 1.300.000 millones de dólares, 1.300 millardos. Y de esos hay pruebas de que se entraron en el circulante o en obras, o etcétera, o en mantenimiento de los presupuestos, apenas 600 millones. Los otros 700.000 millones de dólares fueron apropiados. Y eso no es solo una obra de algunos cacos burócratas, sino que el peor de los crímenes del chavismo es que todo aquel empresario que tenía alguna idea de cómo hacer dinero, bueno, le corrompieron y le gustó la idea de convertirse en empresario corrupto. De manera que muy poco queda de la élite empresarial, toda la clase política fue corrompida hasta los tuétanos y buena parte del pueblo, mediante el asistencialismo que le daba una vida fácil de becado del gobierno, algunos 3, 4 millones, aniquiló la capacidad de resistencia de sectores de obreros, etcétera, que fueron sencillamente comprados. Resultado es una sociedad toda minada por la corrupción, y eso es grave a una nación. Francisco, usted sabe que, bueno, estaba escuchándolo atentamente y sin duda la corrupción ha sido algo que nos ha manchado a todos los hispanoamericanos, ¿no? No sé si la corrupción es propia nuestra, si es inducida, si hay poderes, ¿no es cierto?, internacionales que también dicen, bueno, llévese la suya, pero haga la nuestra, ¿no? Y puede ser una cosa por el estilo. Pero en este aspecto, yo lo veía, usted decía que venía, bueno, un poco del trotskismo, etcétera, y no le voy a decir que explique su historial, sino de ese lineamiento que usted tenía a lo que nosotros entendemos o lo que la derecha hispanoamericana habla del chavismo y especialmente ahora de Maduro, como algo comunista, ¿no? Como el brazo de Cuba en Venezuela que está accionando en toda Hispanoamérica. ¿Qué diferencias encuentra usted? Quizás la consiga en la primera etapa del partido bolchevique ruso, donde habían 2 tipos de bolcheviques, tipos que de verdad, de forma honrada, creían en el sueño del socialismo, y habían las bandas armadas de Stalin que expropiaban allí negocios y tal para hacerse de dinero. O sea, desde el principio, esto de los atracadores de oficio eran parte de los profesionales del partido. Bueno, eso llegó a constituirse en una casta dominante en la Unión Soviética, digamos, la casta delincuencial que vivía en el boato y en las enormes ventajas materiales. Y eso ya corrompió de origen. Desde los años 20, los privilegios de la burocracia estalinista generaron a nivel mundial la imagen de marca, pues de que se aspiraba era eso, a un dominio de una élite generalmente de origen plebeyo, no necesariamente culta, sino mientras más maleable, manipulable fuera, mejor. Y ya lo que queda después con el castrismo, recuerda que son guerrilleros, por definición, una versión empobrecida de lo que era el ideal del partido de Cuadro, etc. Aquí lo que bastaba era echar tiros y matar pobres soldados emboscados detrás de un mogote allí, detrás de una mata. Lo que viene de Sierra Maestra es ya, no sé, la de la pequeña burguesía cubana queriendo
hacerse de poder omnímodo rápidamente. Y nosotros ya desde los tempranos años 60 heredábamos pues una tendencia en nuestra propia juventud de pequeños ambiciosos que por vía militarista, del atropello y del latrocinio también, porque se enseñaba a robar y a expropiar. Bueno, esto de Chávez es entonces un alumno aventajado de lo que era lo peor de la generación militar de los años 70, que, bueno, se ideó Castro penetrar y comprometer con el ideal de hacer de Venezuela una colonia cubana, y lo logró porque entonces, ¿qué era? El trotskismo era un poco la excepción a eso, independientemente del horrendo pasivo de sectarios, empedernidos, había una cierta vivencia de mística en muchos de esos segmentos. Yo no recuerdo en Argentina, y viví 4 o 5 años vinculado a los amigos del MAS, yo no recuerdo en los militantes otra cosa que no fuera una gran abnegación. ¿De qué nos servía si al fin y al cabo el postulado esencial del asalto al poder y la toma del poder seguramente hubiera también degenerado en un ejercicio del poder omnímodo que por definición es tiránico? Eso me llevó, después del derrumbe de la Unión Soviética, como pronosticaba las tesis de aquellos que teníamos ninguna fe, sencillamente se pronosticaba que aquello terminaría en un desastre para el propio socialismo. La restauración capitalista en la Unión Soviética era más o menos lo que se puso al orden del día en los años 80 y principios del 90 ya estaba listo. Y entonces lo de pertenecer a esa corriente trotskista por lo menos tenía una sola ventaja: no éramos de aquel mundo dogmático absolutamente comprometido con las castas de burócratas absolutamente deshumanizados que había en esos países. Esto del pasado izquierdista marxista que uno pudo tener no lo inhabilita para corregir y para pensar en otras alternativas a la búsqueda de la felicidad humana, si es que eso es un ideal permanente de núcleos humanos cultos. Y uno se formó en las ideas de querer el bienestar colectivo. Ahora, con los años uno va aprendiendo lo complicado que es esto, porque todo pasa por las fuerzas que controlen el Estado, por ejemplo, o que auspicien políticas sociales y modelos económicos que son cada vez más complejos en una situación mundial muy, digamos, fuera del control de cada nación en específico, y hasta incluso de naciones poderosas, a su vez les escapa el control de sus propios circuitos económicos. Es un hecho, por ejemplo, que en los Estados Unidos o a nivel internacional, al parecer habría unos círculos de los llamados globalistas, cuyo figura central había sido Obama, Kissinger, etcétera, Rockefeller, etcétera, que dictan pautas para el mundo entero y de la peor manera, con su ideología de género, sus propuestas abortistas, control de los estados de la manera más, digamos, grosera. Es decir, hay de verdad un problema complejo como para plantearse el modelar desde el poder político de cualquier nación el bienestar colectivo, porque a su vez ese ideal está atravesado por toda clase de contras, de proyectos alternativos distintos y opuestos a ese ideal, porque el provecho personal de la propia economía capitalista lleva a pensar en cómo acorto el camino para hacerme rico, y en el caso de los que no sean empresarios, bueno, cómo me pongo, como dicen en Venezuela, cómo me pongo donde haya, dicen allá en el lenguaje común, del burócrata que aspira a vivir de la política. En Venezuela fue gravísimo esto, porque entonces la gente dejó de querer tener empresas y trabajar, porque es más fácil ser político en Venezuela, y han constituido toda una casta, digamos, de delincuentes del gobierno y de la oposición, que es lo que la gente no sabe. Cuando se entusiasma con algunas alternativas de estos núcleos opositores y el amigo Guaidó allí, que es apoyado por fuerzas internacionales, usted va y descubre que es un pozo de corruptelas esa oposición venezolana. Y la marca distintiva de lo que yo planteo en Venezuela es precisamente haber entendido desde muy temprano que no sabemos qué es peor, si la corrupción del gobierno o la corrupción de la oposición. En Venezuela estamos fritos
porque hay que renovar todo, y todo es todo. Hay dos cosas. Primero, eso de esta cuestión hispanoamericana me suena muy parecida, ¿no? Especialmente cuando toca el tema de corrupción, sin duda. Nosotros tenemos ese famoso dicho que dice, cuando uno era joven es socialista, entonces quedaba bien, a medida que va creciendo, deja de ser socialista porque ya sería un tarado. Es benévolo. Claro. Yo creo que uno es idiota cuando es joven, Bueno, ¿entiendes? claro, entonces cuando uno se vuelve más grande, se vuelve más conservador, ya la historia cambia. Volviendo a Venezuela, nosotros entendíamos, o la visión que teníamos en un país como Venezuela, es que había una disparidad entre clases sociales, lo que tenía mucho, que era esa oligarquía, llamémosla, aristocracia, o como se llamara esa, que venía hace muchos años y iba a seguir por muchos años más. Y después no había una clase media muy pequeña y después una clase baja, ¿no? Un pueblo trabajador sí trabaja. Se supone que el chavismo vino a dar una cierta dignidad, entre comillas, y volvió a poner más o menos todo en un lugar. Creo que le llegó la propaganda al gobierno. Con la Constitución, inclusive, que se suponía que era la Constitución del 49, copiada de la del peronista, de 1949. ¿Qué es lo que no cuajó? ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Era una ambición personal de la corrupción misma? ¿Era algo que era un engaño pichanga para toda la sociedad? ¿Qué pasó ahí? Lo complicado es analizar esto así como puntualmente, sin entonces el necesario recorrido histórico que hay que hacer. Nosotros venimos de un gobierno de gran vitalidad en la economía, en la utilización de una economía liberal por parte de la dictadura de Pérez Jiménez en los años 50. Correcto. Eran los años en que los norteamericanos auspiciaban ese tipo de gobiernos en América Latina. Cambia el tercio con la llegada de Kennedy al poder. Y entonces se auspicia la famosa democracia, etc. Bueno, nosotros somos la primera de ese cambio, ¿entiendes? Quizás antes Argentina, también, bueno, aprovechado para ajustarle cuenta a Perón, montaron Frondizi, Lía, etcétera. Ustedes incluso fueron pioneros en esa nueva manera de entender la construcción de políticas de Estado en América Latina. Sí. Y la CEPAL, sustitución de importaciones, qué sé yo. Había nuevos tiempos para un capitalismo que estaba agotado en sus viejas fórmulas y que no sabíamos para esa época, yo estaba muy chiquito por supuesto, uno solo puede celebrar que había venido la democracia. Pero la democracia era entonces la conversión de segmentos rurales en segmentos urbanos, el empleo industrial incipiente, la urbanización, economía de servicios, las economías urbanas propiamente dicho, y se monta entonces aquel modelo de la sustitución de importaciones que lleva al crecimiento de una clase media. Sería, digamos, impropio negar que hubo un proceso con la urbanización, un proceso de ascenso social de vastos segmentos de la población. Pero es que es original en Venezuela porque había el ingreso petrolero altísimo. Venezuela era el principal productor mundial y el principal exportador mundial de petróleo en 1958-59. Y eso originaba un excedente económico que le permitió a los gobiernos de la democracia, al igual que con Pérez Jiménez, construir universidades, construir, digamos, urbanizaciones populares, etcétera. Al punto que, bueno, los años de bienestar de los años 60, 70, bueno, terminan abruptamente cuando ya entonces, no es que se acababa el boom, se empezaron los líos por los precios, pero los ganaron, porque los precios por las guerras árabes se dispararon 2 o 3 veces y eso generaba un derrame para la economía interna de Venezuela de enormidad de fortunas originadas en el petróleo. Allí entonces llega la tentación del enriquecimiento fácil. Ya no era el viejo empresario austero con una unidad familiar coherente, no. Ahora es el aventurero que se acerca al político de turno y logra ponerle la mano a millones de dólares en cuestiones de pocos años. Bueno, eso hasta que llegue el chavismo, que es la peor versión del mismo proceso, que es llegar al poder. No es beneficiarse de una comisión, sino agarrarse el presupuesto para ellos, como clase sustituta, porque ellos generaron una burguesía roja de malandrines, de delincuentes, que resolvió que ese país era de ellos y que había que cogerse todo. Entonces,
la diferencia entre el capitalismo desarrollista, con el viejo término ese que se usaba, y que permitía una incorporación relativamente amplia de segmentos urbanos y de segmentos rurales también, a esa prosperidad capitalista. Venezuela se hizo un país muy moderno en los últimos, de los años 50 y sobre todo en los 20, 30 primeros años de la democracia, pero aquello se agotó. Se agotó porque, bueno, empezaron entonces la regresión de segmentos sociales. Efectivamente, el Caracazo, el estallido aquel de saqueos en febrero del año 89, es fruto de que había un proceso de involución social. Ya se había acabado la plata fácil para mucha gente y empezaban los recortes, etcétera, lo que originó el conflicto abierto de la lucha por el ingreso, ¿entiendes? Y huelgas, etcétera, y aquello entonces se instala el golpismo militar, auspiciado por el segmento castrista de la Fuerza Armada, y se auspicia desde las universidades una guerra permanente contra el modelo político, hasta cuajar por la estupidez política también de segmentos importantes de los viejos partidos. Se auspicia el entorno a Chávez, al caudillo que vengaría todo aquello, y le hacen un piso de, ¿cómo se llama?, una alfombra roja para el poder este tipo. Y cuando llega a hacer esto que él planificó desde el primer momento con Fidel Castro, de hacer de Venezuela una colonia rusa cubana y una internacional de las corruptelas y del exportar modelos políticos, siempre basándose en la trampa electoral, todos los modelos de falsificar. Evo, por ejemplo, fue el último de esos grandes ejemplos. A Evo lo enseñaron ellos a ganar elecciones sin tener mayoría. No, es que eso se puede fabricar. Smartmati es una compañía que ideó métodos novísimos de los fraudes electrónicos y eso ha sido una materia de exportación venezolana. ¿Cómo fabricarle hegemonía política a estas castas de usufructuarios del poder político en esta nueva versión del izquierdismo en América Latina, que es una especie de... Es algo raro, no es aquellas revoluciones comunistas ni nada por el estilo. Esto es la delincuencia roja, que es muy distinta a aquel viejo sueño de bolcheviques o de socialistas de los años anteriores. ¿Usted que Franceschi cree que esto es un beneficio para este grupo que se apropió del poder o del Estado y que no responde a intereses internacionales? No hay, es una cosa que se da espontáneamente interna porque ellos se adueñan como una mafia, o hay no, es que juguetes. Uno lleva a lo otro. El chavismo no puede concebirse sin la ayuda abierta de Rusia, que lo llenó de armas, interesada en vender su chatarra militar. Chávez les compró de todo, no sé cuántos miles de millones. No podemos estar exentos de la interés chino en agarrarse las materias primas en Venezuela. China es el principal comprador. El problema es que mientras tanto, yo no sé qué iba más rápido, si la necesidad de vincularse a potencias que pudieran comprarle todo, o la capacidad para ser rapaces y al propio tiempo liquidadores de la base económica nacional. PDVSA está produciendo 400.000 barriles diarios de petróleo, ¿sí? La 10ª parte de lo que consiguió Chávez en el poder. Y entonces esos 400 millones de barriles, 4 millones de barriles, ahora son 400.000, esos 400.000 apenas alcanzan para el consumo interno y para Cuba, que no ha dejado de disfrutar gratuitamente de todo su consumo e incluso una cuota adicional que los cubanos reexportan. Bien, en resumen... Cuba es un viejo chupador de lo que se le cruce en el camino. Y es que ellos acabaron, antes que Chávez, acabaron ellos con toda la economía cubana, hasta con los patios de gallina acabaron los burócratas cubanos. Si la gente no tenía ni un patio de gallina, acabaron con la gallina. Entonces, ¿qué podía esperarse de una economía cubana de hambrientos, miserables y marginalizados? Esa diferencia entre 4 millones de barriles que se producían antes a 400.000 ahora, esa diferencia es lo que le está pagando a Rusia, a China por lo que están comprando, o dejaron de producir, o nadie les compra. China llegó a llevarse 1.500.000 de pago por al punto que de verdad de los 30, 40 mil millones de dólares que China garpó allí, bueno, hay una buena parte que se le pagó con petróleo enviado oportunamente.
La cuestión china es que la avaricia china, que por cierto es muy calladita, se ha hecho de posicionamiento estratégico en toda la minería, el coltán, incluso uranio debe haber de por medio. Ojo que ellos también hicieron un pacto con Irán, que es uno de los grandes beneficiarios, los ayatolas estos de Irán, de uranio venezolano, de coltán, para China sobre todo, de oro, de diamante, ¿cómo se llama? Y de petróleo también. Ahora, el problema es que el chavismo no solo dejó de exportar, sino que las refinerías estallaron, pero estallaron de verdad, o sea, enormes incendios, o sea, la impericia y la estupidez de la burocracia chavista llegó al sumum, llegó al colmo, porque en la huelga petrolera del año 2002, a finales de 2002, Chávez resolvió echar a la calle los 18.500 empleados y expertos en la producción petrolera, en el manejo del petróleo. Y entonces vienen hace 18 años tratando de retomar algún mínimo de eficiencia. Escúchame, los disparates Chávez es que se cuentan y no se creen. La capacidad suicida casi de estos tipos. Ahora, yo me imagino que no hay manera de comparar el chavismo con ningún gobierno anterior, porque esta es una especie de casta de liquidadores de la nacionalidad, del Estado. Venezuela ha entrado en una especie de estado de barbarie. No solo es un estado fallido, es estado forajido al mismo tiempo. Hay zonas enteras de Venezuela controladas por las guerrillas colombianas, llamadas por Maduro para sustituir, digamos, el contagio de corruptelas en las Fuerzas Armadas, que han significado una calamidad para las propias Fuerzas Armadas, que no es que le han quitado ¿cómo se llama?, sus canonjías y privilegios, pero es porque a su vez se asociaron ellos con el AMPA local. Eso, hay zonas de la zona de la Amazonia nuestra, en Guayana, el estado Bolívar, que está, delimitado por mafias. La PDVSA es propiedad de mafias militares, todas las agencias gubernamentales es controlada por alguna mafia, y las cosas, el colmo de los colmos. Los planes carcelarios dirigen el AMPA desde las cárceles. Desde las cárceles. Es que yo te veo y tú, no me está creyendo. Créeme, no, le creo. Créeme, ¿sabes? Porque es una cosa que... Le creo porque acá también funciona, muy parecido, sin llegar a ese grado, pero casi. No me atrevo a decir nada porque soy huésped aquí en este país. Pero escúchame, cuando yo vi a dónde puede llegar el chavismo, es ahora cuando el lío de que iba a entrar ayuda humanitaria sí o sí desde Cúcuta, yo vi, digamos, atónito, que había una columna de unos 400 o 500 presos uniformados movilizados como grupo militar de apoyo del gobierno para la tarea de contener alguna. Presos uniformados apoyan el gobierno. O sea, es las mafias carcelarias ya como base social de apoyo del régimen. Y el famoso ejército venezolano quedó vaciado hace rato de muchos de sus soldados y oficiales que se fueron, pasando hambre muchos de ellos. Hay un oficial que me dijo hace poco, ¿tú te acuerdas del batallón Ayala, que tenía 980.000 soldados? Que eran 60. O sea, que tampoco es cierto que la casta militar aún mantiene... No, es los detritus de las Fuerzas Armadas que se han dedicado a robar y a saquear todo, y a desfilar, por supuesto. Ellos desfilan y desfilan y desfilan. Es una cosa de calamidad general, ¿eh? Vamos a ir a un pequeño corte, por supuesto que es interesante, me interesa el tema particularmente de estas Fuerzas Armadas, ¿no? Porque si Rusia proveyó material, China también, ¿hasta qué punto Maduro está tan fuerte como para resistir tanto tiempo? Maduro es fuerte por la oposición. Me lo contesta en cuanto volvemos de este corte. Ya volvemos con Franceschi González, ya estamos de vuelta. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Bueno, continuamos aquí con el político Alberto Franceschi González sobre el tema Venezuela. Había quedado en el bloque anterior medio en el aire, ¿no? Rusia y China han provisto, nos dijo en el bloque anterior, de ciertos armamentos, etcétera, que se lo cobra y que, bueno, hay tándems. Creo que inclusive China tiene un porcentual importante de PDVSA y se ha cedido justamente por dinero. ¿Hasta qué punto las fuerzas, llamémoslo material, no digo tanto humana, pero también, es como para que Maduro sea realmente un problema, un peligro para Colombia, Estados Unidos o Hispanoamérica? Ya, mira, volviendo en el tema de Rusia-China, a lo que jugó el liderazgo de Chávez fue a buscar de alguna forma una especie de paraguas internacional para evitar una beligerancia norteamericana. Pero todo eso es fanfarria, ¿cómo se llama? Luce bengala sobre un proceso inexistente. En realidad Estados Unidos nunca estuvo planteado la invasión a Venezuela ni nada por el estilo. Toda esa jerigonza de Chávez contra el imperialismo, etc., eso era algo fabricado porque, que yo recuerde, Clinton, partidario del globalismo y todo eso, estaba feliz de la vida con que pudieran coexistir con el chavismo en América. 8 años de Obama, también, hasta andaba, Obama terminó comiendo en un paladar cubano allí, la tesis de ellos era la reconciliación con el monstruo cubano Y los 8 años de Bush, la gente lo sabe poco y lo maneja poco, pero Dick Cheney y su grupo de petroleros están encantados con la política de Chávez, ¿entiendes? El productor de petróleo y más o menos en los engranajes de los grandes acuerdos de precios, etcétera, ¿no? De manera que lo que tuvimos fue 20 años de complicidad, no sé si el término es muy duro, pero de cabronería norteamericana al gobierno del señor Chávez y de Maduro. Maduro hereda es un gobierno que ellos mismos lograron destruirse. Pues no hubo bloqueo nunca hubo bloqueo de nada. Y tú sabes que desmiente más fácilmente esto, la cantidad de millonarios chavistas en Miami y en los Estados Unidos. Caramba, por lo menos sería un bloqueo al revés, ¿entiendes? Claro. Que no vinieran los yanquis a Venezuela, pero los chavistas inundaron Miami de propiedades mal habidas, por cierto, todas con dineros de corrupción. Entonces, ¿qué hubo? Al final del proceso de Chávez y el inicio del proceso de Maduro, hay una especie de mayor exigencia de Maduro de justificar sus incapacidades con las benditas banderas ideológicas. Más viajes a Rusia, más viajes a China y más viajes a Irán, y llegaba el Ahmadinejad ese que ya lo traía Chávez, hubo los pactos con Hezbollah, es decir, se hicieron militantes de la causa antiimperialista, como decían ellos, pero en realidad era fuego de artificio y no había una real oposición porque todo lo compraban en los Estados Unidos y la plata seguía rodando masivamente en forma de propiedades y en forma de privilegios que se gastaban en los Estados Unidos los chavistas. Habían pocos voluntarios para ir a gastar dinero a Cuba o a Corea del Norte o a China. Fue, digamos, una especie de complicidad general y eso lo vemos también con el caso de Brecht. La complicidad abierta. Dime. No. Con relación, por supuesto que en esa complicidad entra el tema del peligro Maduro, llamémoslo grado armamentístico que tiene, que no será tan moderno que le haya dado Rusia o qué sé yo, pero no deja de ser un problema para los países vecinos. ¿Hasta qué grado Maduro puede ser un peligro? Puede haber un peligro real de que, qué sé yo, con 50 misiles y deben tener 500, tú puedes crear un problema gravísimo de confrontación militar con Colombia. Ellos se la pasan ufanándose que tienen una capacidad misilística para enterrar a los colombianos. Eso es parte del chantaje de que no se metan para acá porque tenemos capacidad. Y bueno, si los colombianos se lo creen, bueno, no lo censuro porque se lo crean, porque a nadie le gusta que le caiga un misil en el centro de Bogotá, en Colombia. Entonces, de verdad, esto puede terminar en una especie de parodia de todo, de comedia de toda esta supuesta planes guerreristas de Maduro o de Colombia y Estados Unidos contra Venezuela, porque es que en el fondo todo es farsa.
¿Bien? En el fondo hay la sensación o la certeza de no lleguemos a la confrontación, porque lo que menos quiere Estados Unidos no es una solución militar, que la pudiera tener, pero el problema no es la solución militar, es el cuadro político que hereda Estados Unidos, porque tendría que ser un golpe fulminante y exitoso. Entonces, ¿cómo es ese golpe? Nuclear no puede ser, selectivo, los cuarteles, etcétera. Bueno, ahí empieza un problema, porque estos locos pueden armar 20, 30 mil tipos que empiecen a buscar yanquis por donde no los hay, para generar un conflicto de cualquier manera sensible a la opinión pública. Entonces, Trump, que inició con gran ínfula, digamos, de que iba a ayudarnos militarmente, bueno, con los meses se ha dado cuenta que el tema es un poquito más complejo que andar pronosticando el fin militar de Maduro. En realidad, lo que la gente sabe menos, el gran soporte del chavismo fue su oposición interna. Los viejos partidos transformados en pimpollos, en nuevas organizaciones, con los lidercitos de esta oposición estudiantil de los años 90, de los años 2007, 2008, son todos corruptos. Es una cosa nunca vista. La oposición venezolana es hija de la vieja clase política hipercorrupta de Adey Copey, que habiendo cambiado de nombres y de personajes, muchos de ellos jovencitos, ejercitan ese atractivísimo negocio de hacer política para hacerse millonarios. Y hoy por hoy, el mayor drama nuestro es que la supuesta conquista de una Asamblea Nacional en manos de la oposición, a las que llenamos de votos, porque se les votó en gran mayoría, chicos, son corruptos los tipos y negocian con el gobierno y montan una, ¿cómo se llama esto? Una contraloría allí del Congreso para lavarle el nombre a corruptos prominentes, y el gobierno ha terminado por convencerse que como que no son peligrosos nada, y vuelve al Congreso y ha terminado toda esta fanfarria de una constituyente que los oponía. Acaba de venderse hace 48 horas un supuesto Tribunal Supremo en el exilio. O sea, habían dos tribunales supremos. Ya el gobierno montó a través de un financista que compró varios medios de comunicación, un tal Gorrín, que está perseguido en los Estados Unidos, que es uno de estos bolichicos, como nosotros llamamos, boliburgués, de fortuna de 3, 4 mil millones de dólares, acaba de comprar el Tribunal Supremo de Exilio. Ya tenía en un bolsillo el Tribunal Supremo que estaba de Maduro, y ahora compró el de oposición también, por si acaso se le presenta la posibilidad de que las soluciones estas de estas trapisondas de de las soluciones jurídicas pasen por el otro Tribunal Supremo. Es una vergüenza nacional. Mire, yo empiezo a hablar de estas cosas y a mí me genera zozobra hablar de ello, porque yo no veo en mi pobre país otra solución que no sea una solución de fuerza, un gobierno de ruptura completa y total, y por primera vez yo no creí que hubiera terminado mis días, actuando en política, partidario de la pena de muerte en mi país, ¿entienden? Porque hay que liquidar esto en el huevo, hay que matar en el huevo una especie de generaciones malditas que llevaron a nuestra nación a esta especie de disolución absoluta y total. Vaya usted a saber qué nos depara, porque yo no veo guerras civiles, no veo dos grandes bandos, veo es un estallido social permanente con 20 o 30 ejércitos armándose de toda clase de mafias militares, los dueños de, el tráfico de drogas haciendo grandes negocios, los perros de la guerra, las propias mafias de la droga que todas pasan por Colombia y hacen negocio con estos personajes del gobierno. No veo otra solución que no sea una solución armada militar. ¿Y qué pasó con Enrique Capriles Radonsky? Es un estafador. Se lo apuntalaba como un personaje que podía desafiar a Maduro. Eso es el hábito de toda América, Dios mío. Generan un símbolo de los fetiches que ellos arman, el fundamentalismo democrático. Venezuela debe marchar más que nunca a la democracia, pero más que democracia con un gobierno de estafadores que te hacen trampa en las elecciones. Y entonces, y él es el portavoz de esa estupidez según la cual el chavismo sale con votos. No sale con votos. Era lo más parecido, lo más democrático que tú podías tener de ese tipo de experiencia era el tal Evo .
Y hubo que amenazarlo con que iban, qué sé yo, los militares empezaron a acercarle ahí, le asaltaron 2 de las casas que tenía y el tipo vio que era en serio y había un motín policial. Bueno, ese lujo no lo podemos tener en Venezuela porque las Fuerzas Armadas fueron desmanteladas. Hubo reacciones de algunos pocos militares tiempo, sí, en su momento, ¿verdad? Y este es Juan Guaidó. Guaidó. ¿Cómo lo perfilan? Porque es un pibe de la tercera línea. Claro, pero usted dice, Capriles, vía democrática, le iba a ser muy difícil porque el sistema ya automáticamente lo iba a trampear. Pero aparece Juan Guaidó, que ya es diputado presidente de la Asamblea, sí, y sin embargo se lo apuntala como un gran opositor, inclusive se le da el cargo de presidente, no sé, Estados Unidos lo hace, no me acuerdo. En Argentina lo han recibido como si fuera el presidente en ejercicio, inclusive tiene hasta embajadora aquí, en fin, suena tan absurdo como un gobierno virtual, ¿no? Da hasta vergüenza hablar de ella. Porque es que entonces uno cumple un papel como irritante o irritable, irritativo, de decepcionar mucha gente que se agarra a aquello como un clavo caliente. La degeneración política de ese segmento de oposición por el cual se votaba y se dejaban hacer trampa, Enrique Capriles ganó las elecciones y se vendió, aceptó que no las ganó. 2 veces fue candidato, una contra Chávez y a los 10 minutos dijo, lo digo rapidito, aquí no hubo fraude. Ya estaba comprado el tipo. Ajá. Muere Chávez y hace una elección con Maduro y protesta y tal de que Maduro le hizo trampa y a los 15 días se quedó quieto. Los que no podrán hablar serán 15 o 20 muertos que ocurrieron en esos disturbios. Entonces, pasa la etapa Capriles, se convencieron por fin que es, digamos, de columna vertebral muy flexible el muchacho, postrado allí. Entonces montan esta experiencia, varios presidentes de la Asamblea, 3, 4 años allí, en plan de eruditos, de parlamentarios. Bueno, eran solo charlatanes. Y llega entonces el momento en que Maduro impone su reelección, fuera de tiempo, con unas elecciones anticipadas y además con un fraude pero ya un fraude no es cualquier fraude, es que él inventó que hizo unas elecciones donde habrá votado el 10% y entonces elige por el 90%. Muy bien, entonces arrancan 5 años más, se supone, de Maduro. Y esta gente de la Asamblea, que está las elecciones tan escalonadas, es 2 años después de las presidenciales, entonces quedan las elecciones del año 15 con mayoría opositora, empiezan a ejercitar por una oposición muy vocinglera, pero nunca haciendo buenas las mismas cosas que decían, que Maduro sacarlo de la legalidad, que Maduro era un impostor, que cesara al presidente. Todas esas cosas fueron pasando, digamos, como parte del folclore habitual de la política venezolana. Hasta que entonces llega este joven, en el 4º año le tocaba en las coaliciones de oposición al Partido Vanguardia Popular, de un tal Leopoldo López, que dirigía desde una cárcel privilegiada con su esposa que carreteaba en sus millones y millones de bolívares en su camioneta, y quien le daba esa plata, ya sabremos cuándo y de qué manera se aportaba a la finanza de Voluntad Popular. Son partidos de corruptos. Y entonces llega el momento en que hay que nombrar a Guaidó. Y empieza una cantaleta a nivel mundial, que es el futuro, que será el presidente, porque según la Constitución, porque ellos todos juran por esa bendita Constitución, que es la madre de los diseños tramposos para dirigir y embaucar un país. Pero ellos son fanáticos de esa Constitución. Como comprenderás, para mí no era ninguna cosa que valiera la pena ni siquiera detenerme a pensar en ello. Yo voté contra esa porquería de Constitución desde el año en que se aprobó el 99. Entonces, la Constitución dice que él podía ser presidente. La directiva y los partidos no querían eso. Pero entonces la presión internacional, los armadores de supuestos consensos para el renacimiento democrático, no, que se pronuncie, que asuma como presidente. Y el tipo en una calle juro que asumo la cosa. Pero tonto no es, porque él conserva el presidente de la Cámara de la Asamblea. Entonces, la separación de poderes como que no es muy efectiva. Él es presidente interino y a su vez presidente de la Asamblea Nacional. Y entonces lo llenan de plata, pero allá no llega un solo peso, no llega un solo dólar.
Pero hay, no sé, 40, 50 millones de dólares. La Citgo, que estaba en suelo norteamericano, la empresa petrolera nuestra en Estados Unidos, con propiedades de 8, 10 mil millones, entonces rinde cuentas es a Guaidó. A Guaidó, que decía, a su embajador de Voluntad Popular, un tal Vecchio, que con su mafia allí de tenedores de bonos, etcétera, de los bonos de petrolera, bueno, arman negocios alrededor de Guaidó y de la casta de malandrines estos de la presidencia provisional. Eso se acaba ahora en enero, cuando se supone que cambian a Guaidó por otro. Entonces, ¿qué es lo que la gente no va a entender si no se detiene a pensar que el tema es un poco más complicado? Que la tal democracia que encarnarían los partidos antichavistas es otra estafa. Es otra estafa y que han jugado hasta con la buena fe de los yanquis que querían ayudarnos, porque el propio Trump se dio cuenta a lo largo de un año que eran unos charlatanes estos muchachos. ¿Entiendes? Entonces ahora tenemos los problemas de antes más la gravedad de carecer de una dirección alternativa. Y ahí el vacío, sencillamente el vacío de una nación a la deriva. En la mayoría de los países hay dos pilares fundamentales que efectivamente son los que de alguna manera la sociedad termina agarrándose como llamémoslo, como lineamiento más coherente, ¿no? Usted hablaba de que las Fuerzas Armadas prácticamente están desmanteladas, son pequeños grupos y están comprados. Pero por el otro lado, que es lo que nosotros vemos, que es lo que pasó en Bolivia, las Fuerzas Armadas dijeron, bueno, el motín se da, señor, acá hay un conflicto, debe retirarse. O sea, hay una autoridad que al final de cuentas tiene fuerza. Y por el otro lado está la Iglesia, que la Iglesia cumple un papel también, supongo, de contención, etcétera. ¿Cómo ven estos dos? Trabajan en tándem, la Iglesia está como perro cascoteado, no habla, no se escuchan, nadie se anima, o ¿qué pasa? ¿Está comprado? El ejército está desmantelado y es una tragedia, porque que yo sepa, lo poco que aprendió en derecho, es que, bueno, el ejército termina siendo el depositario armado, el monopolio de las armas, de la defensa de la existencia misma del Estado. Si tú desarticulas la Fuerza Armada, ya tienes 90% de la batalla perdida para poder imponer la continuidad, la eutaxia del Estado, digamos. Entonces, ¿qué queda allí? Fuerzas morales, políticas, no, todas son ahora desnaturalizadas por la presencia de multitud de cuerpos armados del gobierno. Detrás de sus filas partidistas hay un ejército de hecho, un ejército lumpen de los famosos colectivos y milicia y cuanta porquería se le ha ocurrido para atemorizar, y hay mucho asesinato y represión de todas las manifestaciones, y del otro lado tienes entonces es la complicidad de esa oposición. La Iglesia, en la jerarquía eclesiástica, ha cumplido un rol ejemplar de mantener, digamos, la bandera de la dignidad del país, y ha sido encomiable. No todos, porque hay un sectorcito que son los ideólogos de la comunicación con el gobierno, la línea media, el diseño de la perspectiva democrática. Ahí están los jesuitas metidos, para variar. Son gente que, bueno, son los ideólogos del acuerdo, del acuerdo con los progres, pues, de que en el chavismo hay sector mentosano y ellos también pues son capaces de articular esas políticas. Ahora, lo indiscutible es que una parte, yo diría masiva de la Iglesia, apoyaría una ruptura, y la propia jerarquía son gente que tiene en su cúpula tipos que han recibido toda clase de improperios e insultos y se han mantenido al lado de los verdaderos intereses de la población. La única fibra que va a quedar en la población sana es los cultos marianos, por ejemplo. O sea, hay una masividad impresionante de la fe de la gente en sus cultos marianos, y hay un segmento muy importante de la Iglesia que podrá acompañar la reconstrucción de la nacionalidad como tal. Ahora, vaya usted a saber mediante qué avatares podemos llegar a esa situación en que ellos tengan, ojalá, un papel estelar. ¿Qué es lo que pregona ahora el 2020, no? Toda esa situación es muy difícil, pero Maduro va a seguir firme. Va probablemente a tener el apoyo de Argentina, seguramente va a tener otros apoyos también que todavía están, Nicaragua, algunos, no son fuertes, pero en la opinión pesan.
¿Cómo avisora este Mira, 2020? sí, me provoca decirte no sé, porque es que de verdad es lo que provoca decir. Porque esto de andar apostando a futuro, a no sé qué fenómenos que uno no puede alcanzar a prefigurarse, porque es la descomposición de toda institución, de toda forma, de toda ideología, de toda propuesta. Es un país a la deriva completamente. Y son instituciones podridas hasta los tuétanos. En el caso de la Fuerza Armada, en el caso del Poder Legislativo, por no hablar del Poder Judicial, eso es ampones, digamos, disfrazados con toga. O sea, ¿qué puede quedar en pie? Una organización empresarial venida a menos y llena de aprovechadores allí, de pequeñas cuenticas, ya ve que rapiñan del presupuesto, que les toca de las cuotas de corrupción. Tú sabes uno de los más grandes, terribles dramas que tenemos nosotros, que los hijos de la gran burguesía en Venezuela, cuyos padres fueron honorables empresarios de décadas que hicieron su fortuna sacrificadamente o con astucia y sabiduría a lo largo de décadas. Los hijos de esos tipos son los jefes de las mafias financieras, de los estafadores de miles y decenas de miles de millones de dólares que se llevaron a su cuenta privada en connivencia con la burocracia del Estado. Algo así como, mira, eso no se hace así como tú lo estás haciendo, mejor robamos de esta manera. Y los giros y la deuda y la cosa y el bono y el plazo fijo en la banca tal, de la banca de Londres, no, te aconsejo la Suiza. O sea, ellos enseñaron a los chavistas a hacer una clase eficiente en esto del asalto a los dineros públicos. Entonces, cuando tú ves que hasta los grandes apellidos y los hijos de ellos, que son también políticos de esta nueva dirección, cuando tú ves que la élite toda se corrompió y es parte de nuestro problema, ahí es donde te ponen la mano en la cabeza. Ahí, ¿qué es lo que queda entonces? Ahí queda unas fuerzas que las tendremos que, no que fabricar, porque ya existen, pero hay fuerzas que son por ahora desconocidas. Yo vivo empeñado en que los Estados Unidos escuchen a otra gente, que los colombianos nos escuchen a otra gente que no son las figuritas estas que ellos pasean y apoyan incondicionalmente sin saber de que están apoyando a sus verdugos de mañana. Yo, por ejemplo, tengo la tesis de que la unidad con Colombia es una necesidad vital para la futura economía venezolana. También para los colombianos esa debería ser una tesis fundamentalísima, porque Colombia está también agotándose y nuestro país no tiene reconstrucción posible a no ser con la ayuda de muchos empresarios colombianos que enseñen otra vez a producir y de muchos incluso trabajadores y técnicos colombianos que podamos armar una economía binacional, que es una de las pocas posibilidades que tenemos de salir rápido. No es que no pueda salirse sin ellos, pero con ellos sería mucho más fácil todo. Pues bien, ese tipo de propuestas dependen del otro. La burguesía colombiana, la gente que dirige la élite colombiana, a su vez están enredados en sus propios líos, mezclados con los benditos negocios de la droga, con los pasivos de Santos, que es otro agente de Castro que hundió toda la política de Uribe en 8 años, y este Duque, que era la esperanza un poco, resulta que nombra el primer gabinete es de gente de Santos también, y por segunda vez alguien que escoge Uribe, como decimos nosotros, le echa la partida para atrás a Uribe. Es decir, es una tragedia general, Dios mío, que no hay hueso sano en este bendito continente. Y bueno, y nosotros padecemos esa falta de perspectiva que a veces uno puede traslucir. Es que, mira, estamos rodeados, Brasil era una esperanza con Bolsonaro. Bueno, estaba de manos atadas porque todas las élites de América, en el famoso consenso de Lima, el grupo de Lima, es un patio de gallinas, todos. No quieren meterse no sabiendo que están haciéndose el peor mal posible, porque ese mal es contagioso. El tema Venezuela es contagioso. Colombia está al borde de una hecatombe económico-social a 2, 3 años y, por supuesto, una hecatombe política. Y no se diga cualquier otro país. México es ya el reflejo anticipado de lo que es otro estado fallido. Todo el continente tiene pactado a pocos años plazo un proceso de estallidos, de descomposición y de ruina histórica. Frente a eso, mira, optimista búscame. Yo entonces he tratado de idear con mucha gente amiga desde España que hay esperanza,
porque debería con España y los otros hispanistas de América del Sur, de América de habla hispana, repensar el continente y ver cómo nos ayudamos. O sea, hay un panorama que es conflictivo, no cabe la menor duda, es difícil, esto puede llevar a implosiones en nuestros países y esto puede ser contagioso con muchos otros. Lo vemos en Chile, ¿no es cierto?, donde realmente es un caos. Chile a mí me alarmó. ¿No? Es distinto. Todavía las Fuerzas Armadas son fuertes ahí, o sea que sí, no. felizmente. Son subordinadas a un Estado, como ocurre en Bolivia, en fin. Esas cuestiones no fueron alteradas más allá del Foro de San Pablo y toda la viabilidad izquierdosa que hay. También decía, ¿no? ¿Usted cree que, bueno, en esta unidad, es decir, volver de vuelta a una unidad hispanoamericana, de un contacto entre muchos, tratar de resolver, ¿hasta qué punto puede influir, si se hiciera mancomunadamente una unión de voluntades, hasta qué punto puede tener incidencia en el poder déspota y interesado solamente en el dinero que ocurre en Venezuela, como puede ocurrir en otros países? Ya. ¿Hasta qué punto puede incidir como para que eso se termine? ¿Qué fuego tiene que haber distinto? Mira, eso es casi que la clave de todos los problemas futuros de América hispánica. Si es una cruzada moral, espiritual, una cruzada cultural, para reencontrar un camino, ¿entiendes?, dentro de la hispanidad, eso no tiene límites. Yo pienso hasta en una fuerza militar internacional hispanista que pueda ayudarnos a rehacer el Estado venezolano, porque el tema es de esa gravedad. El Estado venezolano está dejando de existir y lo que hay es un hueco, una tronera, un hueco negro institucional y que es un atractor de todas las, ¿cómo se llama?, las barbaries posibles. Y si se contagia a Colombia, bueno, ¿quién para esto? Los Estados Unidos puede estar interesados en no meterse en eso. Y podemos entonces entrar nosotros. Yo he visto aquí hay países africanos hace 15 o 20 o 30 años que se contagiaban esas guerras, esas barbaries. Bueno, nosotros podemos estar en esa situación en pocos años. A ver, una voz civilizada como la de, digamos, la élite española, si es que logra salir de sus propias taras políticas y emprender un camino de reencuentro con los que hablamos su lengua, con los que tenemos su cultura, que tenemos su religión. ¿Cómo hacer para, dado que Estados Unidos no quiere, a lo mejor puede convencerse a los norteamericanos que sin tener el peso de una necesaria actuación imperial ni nada por el estilo, sea un consenso de varios países el que nos permita contar con una fuerza militar que ponga orden en aquel espacio geográfico? Porque es contagioso, la gangrena se contagia. En términos de política y en términos de explosiones de todo tipo de delincuencia militar o paramilitar, que es el caso, y que sencillamente nos va a arrasar a todos si no somos capaces de tener en seco. Entonces, sí soy optimista a pesar de que nada pinta como para hacerlo. Sí, porque generalmente nosotros teníamos esa visión de que a veces la presión de un lado nos obliga a caernos en el otro y el otro es tan malo como este lado. Es decir, tal vez, qué sé yo, uno puede hacer otras cosas, ¿no? Cierta libertad, pero es una libertad ficticia, porque en realidad está comprada, está monitoreada, ¿no?, por otros factores. Sinceramente deseo de todo corazón que lo de Venezuela se resuelva. Deseo de todo corazón que todos nuestros países puedan trabajar mancomunadamente, o por lo menos haya, no digo elites, pero grupos de gente pensante, como el caso suyo y tantos otros, que debería sentarse en una gran mesa y empezar a ver, planificar, sin las influencias típicas que suelen ocurrir en estas trapisondas, ¿no? Uno tiene una buena intención, pero que automáticamente viene otro y se aprovecha, influencia, rompe. Para eso están los servicios de inteligencia, para eso están las finanzas, ¿no? Está todo eso que ya conocemos quienes lo manejan. Eso es lo que nos duele. Pero esperamos de todo corazón que esto cambie. Yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros. ¿No me das aquí. 30 segundos? Con todo gusto. Ya. Por favor. Mira, ¿por qué tengo esperanzas fundadas?
en Europa ha surgido, y desde España en particular, una nueva visión de muchos temas. Y la encarna el grupo político Vox, que será la primera fuerza política en España antes de 2 años. Ya es un ascenso espectacular el que está teniendo. Vox, V-O-X. Es gente muy sólida políticamente. Detrás de Vox está, no porque tenga que ver vinculado orgánicamente ni nada, esta escuela de pensamiento de Oviedo, fundada por el gran maestro y sabio Gustavo Bueno Martínez. Es gente muy sólida, que está dotándonos en lengua española de la mejor visión en 3-4 siglos de, digamos, de la esencia de nuestra, para comprender los problemas y para cómo visualizar sus soluciones. Y hay gente que nos induce a repensar muchas cosas para poder armarnos teórica y políticamente, que como tú sabes parte del problema es histórico, la comprensión histórica. Hay una necesidad de revisión de cómo contar nuestra historia, y ustedes tienen por tu propio esfuerzo acá y el esfuerzo de amigos como Patricio Loms, que pueden llevarnos, digamos, a repensar cosas de primer orden en esta nueva manera de enfocar los problemas. Ojalá el éxito de ustedes también nuestro éxito. Va a ser el éxito de los dos. Que tengan una feliz Navidad y espero que el 2020, bueno, nos encuentren encaminados en algo concreto y bueno, okay, ¿no? Y salvador para nuestra América. Okay, gracias por todo. Gracias. A todos ustedes, qué difícil, ¿no? Hacer no un resumen, sino una visión, porque la verdad que necesito hacerlo, ¿no? Cuando habla de un Estado fallido, ¿no? Me hacía acordar ¿se acuerdan Yemen? Cuando están los barcos que cruzan por el canal frente a las costas del Estado, del país Yemen, donde hay como mafias que asaltan, que matan, etcétera, ¿no? ¿Quién los puede controlar? Porque es un mal internacional. Entonces, a veces tiene que haber fuerzas que acompañen determinados buques. Hablo de los pesqueros, donde piden después rescate, etcétera, etcétera. Inclusive hay películas al respecto. Pero lo encontramos en un hermano nuestro, que es Venezuela, y que vemos que sufre esas mismas falencias. Y que habla de Estado fallido. Estado fallido es cuando no hay Estado. No existe el Estado. No existe el bien, no existe lo correcto, lo incorrecto, no existe la verdad, no existe nada. Existe el poder desmesurado, caprichoso de determinado sector que está entongado, ¿no es cierto?, con una oligarquía en la cual entre ambos hacen dinero, ¿no? Y especialmente un país tan rico como Venezuela, que es petrolero, ¿no? No es un país cualquiera, es un país riquísimo. Sin embargo, estas cuestiones que las vemos nos duele muchísimo, porque hay muchas cosas que hablaba Franceschi González sobre Venezuela y yo veía un poco un reflejo en la Argentina, ¿no? Que no era el grado de descaro, porque tiene otra dimensión, otros recursos, tiene otra extensión, es un poco distinto, pero que vamos en ese camino, ¿no? Vamos a un Estado fallido. Pero eso no es un Estado fallido porque esté fallido, sino un Estado apoderado por un sector oligárquico X, político, que determina lo que quiere a piacere donde no existe la justicia y no existe nada. De hecho, ellos no tienen fuerzas armadas o la tienen comprada y nosotros no tenemos fuerzas armadas directamente. El mundo entero sabe que no tenemos fuerzas armadas, ¿no? Nuestros enemigos que ocupan nuestro territorio saben que no tenemos fuerzas armadas. Estamos como un país endeudado, es decir, hay un trabajo en tándem, ¿no es cierto?, que ellos, bueno, abruptamente se adueñan del Estado y, bueno, son elecciones perpetuas por quien se le da la gana y controla todo. Nosotros tenemos un juego distinto, tenemos una derecha que parece de izquierda, otra de izquierda, que son progres, pero en realidad trabajan en tándem, ¿no? Nunca acogotan del todo a la gallina de los huevos de oro, pero todos no dejan que esa gallina tenga pollos, ¿no? Y siguen sacándole huevos y huevos y huevos hasta que algún día se morirá, porque como decía el general Perón, el pueblo hará tronar el escarmiento cuando ya sienta que se cansó, ¿no es cierto? No solo por no poder vivir, sino por no tener libertad, ¿no? La libertad es algo fundamental. Nosotros tenemos cariño por Venezuela, sin duda, porque fue un sostén nuestro en la Guerra de Malvinas, ¿no? Fue uno de los principales estados que nos apoyó, acompañó, ¿no es cierto?, se esforzó, como Perú, Panamá y otros.
Pero entonces tenemos una hermandad de libertadores. Pero es muy difícil poder romper esto y desear ver que la patria de uno se desintegra sin poder hacer nada al respecto. Y tener que vivir en el extranjero y ir conversando, donde ante la nada y ante la desintegración trata de agarrarse de algo que tal vez pueda ser la solución. Por lo menos para que no emigren casi 7 millones de venezolanos. Es mucha gente. La pobreza, carretilla de dinero, está como en la Alemania después del Tratado de Versalles, que eran carretillas de dinero, de marcos para poder comprar la leche. Es decir, estamos en una situación similar. Y después vemos este tándem, ¿no? Que decimos, nosotros lo vemos entre izquierda y derecha, pero ellos, bueno, están consustanciados en uno, y si no lo compran, y si no lo matan. Total, la vida no tiene valor. Cuando hay dinero, hay poder, y hay un Estado fallido, el Estado soy yo, dice Maduro, como decía, ¿no es cierto?, Luis en la Francia. Pero este es un Estado donde no hay más nada. Entonces, cuando se plantea la posibilidad de cómo, y aparte gramsciano, ¿no?, porque esto es todo de abajo para arriba, cuando dice cómo podemos nosotros crear algo, bueno, nosotros como argentinos, tal vez nuestro gobierno no vaya a acompañar, muchos otros gobiernos están respondiendo a otros intereses, pero tenemos que buscar el interés de la América hispánica, el interés común, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para salir de esto y que no nos toque? Que eso sea un ejemplo que no nos arrastre a nosotros a la misma situación. Pero ¿hasta qué punto podemos todos lograr sentarnos en algún lugar para ver cómo pergeniamos una salida honorable y un salvataje a países que están en vías de total desintegración? Ese es el gran desafío. Se nos viene una Navidad, siempre nosotros como católicos pensamos, ¿no es cierto?, en la espiritualidad, en la trascendencia del hombre, el renacer nuevo, ¿no? Nace nuestro Señor Jesucristo, volvemos a renacer, eso es otro año de combate que tenemos que dar, otro año, ¿no?, de volver a dar testimonio, de hacer algo, no quedarnos, ¿no es cierto?, en la palmera mirando. Y después el año nuevo es un brindis donde dice, bueno, todo lo que pasó, pasó, ahora hay que empezar a ver cómo podemos proyectarnos de vuelta. Bueno, recemos, porque la oración nos va a dar la fortaleza. Tenemos a la Virgen de Guadalupe aquí, la Virgen de Luján. Cómo las Navidades nos renueva espiritualmente para por lo menos hacer como hacían antes, entregar la vida, si fuera necesario, por un bien patriótico, por un bien común, ¿no? Que eso es lo más preciado que puede tener el hombre. Pero dar la vida por algo que valga la pena. Y que ese que vale la pena se justifique para una proyección de futuro para el bien de todos. Eso es un deseo medio fantasioso, pero es que nos tiene que dar el espíritu para eso. Dios quiera que así sea. Vamos a trabajar, vamos a colaborar desde TV1 para poder conformar esa mesa que todos nuestros países y gente pensante, valiosa de toda nuestra Hispanoamérica nos sume para poder lograr un objetivo común y poder protegernos de todas estas otras fuerzas que no son benignas para nuestra cultura y nuestra sociedad. Tenemos que pensarlo y tenemos que trabajarlo. Nosotros estamos dispuestos. Espero contar con la ayuda de todos ustedes y espero que tengan una feliz Navidad a todos y por supuesto el 2020 nos una en este proyecto común. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí en TV1, toda la verdad primero.